Bueno, vamos a hablar del reino de Dios y como bien lo diría el evangelista Marcos, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: arrepentidos, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Bueno, estos días hemos visto cómo la sabiduría del hombre se ha desmoronado total. Recordando las palabras de Pablo en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso está escrito en el libro de Job 5:13. En el libro de Job está escrito eso: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde hay más ciencia en esta época? Tecnología, ciencia en la salud, en todo, en los medios de comunicación. Pero aún con tanta tecnología en los medios de comunicación, yo creo que la reacción de los presidentes en algunos países fue tardía, sobre todo en las superpotencias. Hoy tenemos a un Estados Unidos con más de 92.000 infectados, superando a Wuhan. Tenemos una España y una Italia con cientos de muertos diarios. Realmente un Irán con un daño terrible también en la salud. Y vemos que los presidentes de estos países, incluyendo otros más, con toda la tecnología y la ciencia, como Estados Unidos, como Italia, reaccionaron un poco tarde. Ahí están los videos en Google, usted lo puede mirar. Ahorita todos están en alarma, ahorita todos están desenfrenados, cuidándose, pero cuando empezó todo esto, con un pequeño brote, la respuesta fue negligente. Destruiré la sabiduría, desecharé el entendimiento. La sabiduría de este mundo, según también el libro de Corintios, pero ya el capítulo 3, el versículo 19 de Primera de Corintios, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Quiere decir que los hombres sienten autoconfianza, orgullo. Eso lo lleva a la insensatez. La escritura nos está diciendo que no es que tanto yo sepa, sino que tanto estoy cerca de Dios para que ese conocimiento sea productivo. El resto no va a servir de nada. Antes de los días de Noé también había mucho conocimiento. En este tiempo también está pasando lo mismo. Pero Romanos nos aclara un poco más. Romanos 1:21 nos dice que, pues, habiendo conocido a Dios, y ahí es donde está la problemática, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas personas por todo lo que tenemos dan gracias a Dios? Por sus alimentos, ahorita todo el mundo está agradecido, tiene en cuenta a Dios. Dios y la familia pasó en primer lugar, pero la humanidad está distraída, la humanidad está entenebrecida, ahí lo dice, entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido, porque no reconocieron a Dios. Están reconociéndolo a la fuerza algunos están gozando en que lo hemos reconocido con anticipación y ahora estamos ratificando esa decisión. Antes se burlaban de los días que dedicábamos, les parecía exagerado. Hoy en día a la fuerza todos escuchan, todos quieren saber de Dios, pero la verdad es que todo volverá a la normalidad. Esta tierra se ha corrompido al máximo. Ha llegado, como dice la física, al punto de no retorno. Un punto donde va hacia abajo, como un avión que va de picada y la gente va por las ventanillas solo mirando el paisaje, tomándose selfies, sabiendo que el avión va de picada. La humanidad llegó a un nivel de perversidad, de aprobación de aborto, de una agenda LGTBI, de
ideología de género, de aprobación de guerra, justificación de guerras, una sociedad que indolente ante la hambruna, ante los abusos a menores, ante el abuso a las mujeres, los feminicidios, una humanidad totalmente en caos. Pero solamente hoy nuestro foco está en la pandemia, sabiendo que el problema está en el corazón del hombre, no en la pandemia. Todo gira normal cuando el corazón del hombre se acerca al corazón de Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Por eso el reino de Dios es el tema principal cuando Cristo comienza su ministerio. Porque hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos entrado en un reino donde Él toma el control de todo. Ese reino, el reino de Dios, y vamos a hablar no solamente de la potencia, porque la potencia es sobreentendida. Dios tiene la autoridad, así no lo reconozcan y no lo quieran reconocer, la autoridad sobre todo y el poder. Dijo, después de su resurrección, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, eso es sobreentendido. Pero estamos hablando en este momento del corazón del hombre. ¿Qué tanto del reino de Dios hay en ellos? Y para eso voy ahora a pasar al libro de Lucas, capítulo 17, 17, por favor, capítulo 17, discúlpeme. Capítulo 17, el libro de Lucas nos está dando a entender algo importante, algo trascendental, y es que sería como en los días de Noé. El reino de Dios vendría sin previo aviso. El reino de Dios vendría sin advertencia. Es en Lucas capítulo 17, versículo 20, cuando le preguntan a algunas personas cuándo había de venir el reino de Dios. Él les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No, el reino de Dios será sin advertencia. Dirán, helo allí, helo aquí. No, el reino de Dios entre vosotros está. Y ese reino que está entre nosotros, entre vosotros, volverá. Por eso dice el apóstol, es pues Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pablo, en Gálatas 4:19, dice que sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué es pues el reino de Dios? El reino de Dios es que el Hijo del Hombre se forme en nuestras vidas. Pablo también lo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese es el grito de un hijo del reino de Dios. Cuando Cristo viva en ti, tú eres parte de este reino donde Dios tiene todo bajo control. Él es el rey, Él responde, Él nos dirige, Él gobierna, y estando bajo su reino hay tranquilidad. Es así pues que puedo decir y terminar lo de Lucas 17, que hay un misterio allí, hay una palabra revelada, un misterio revelado, y es que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? La manifestación del reino que ahora está entre nosotros será como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta que Noé entró en el arca, vino el diluvio. No entendieron hasta que Noé entró en el arca. O sea, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían. Y cuando miramos esas palabras en el lenguaje bíblico antiguo, estamos hablando de glotonería, estamos hablando no de matrimonio, sino de casarse en su propio conocimiento, como quieran. No la institución de Génesis del hombre y la mujer, sino a su antojo. Porque Dios instituyó el matrimonio y hizo primero un hombre y una mujer. No hizo dos hombres primero y dos mujeres. Quiere decir que eso sucedió en los días de Noé, a su antojo. Y por eso miramos hoy la obesidad como uno de los problemas más grandes del mundo. Porque comían sin límite
había un aceleramiento también de las edificaciones, porque ahí habla también en los días de Lot y nos da un panorama más global. En el versículo 28 del capítulo 17 dice: así sucedió como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, plantaban y edificaban. Vemos esos grandes rascacielos, vemos cómo ha avanzado el tema de la inmobiliaria en el mundo, la propiedad horizontal. Ya no hay un espacio, ya no hay lotes en las ciudades, ya toca echar para arriba. Bueno, algo similar pasaba, había una distracción. Entonces lo dice muy claro la Escritura: el reino de Dios vendrá así, sin advertencia, como el relámpago, que al fulgurar en un extremo del cielo al otro resplandece, así, rápidamente, como la luz del relámpago. Entonces, la sabiduría del hombre ahí no opera, no sirve de nada, vendrá sin advertencia. ¿Qué estamos viviendo con esta pandemia? Solamente una palabra de reflexión, un momento de reflexión, un pare, un stop, para que la humanidad no siga igual. Pero, vuelvo y lo repito, pasó hace 100 años, ha pasado en otras epidemias, donde el mundo se recuperó y siguió igual. ¿Quién va a pensar ahora que está más distraído y más ocupado el mundo, más preocupado y más inmerso en todo esto de la tecnología? ¿Quién va a decir que ahora va a ser diferente que antes? Va a ser igual, tal vez peor. En la rapidez con que va el mundo no va a dar tregua, sino aquellas personas entendidas que abren su corazón al reino de Dios. Y el reino de Dios, entonces podemos decir que en este capítulo 17 de Lucas está en dos sentidos. En el sentido de aceptar a Cristo en mi corazón y que Cristo se forme en mi vida. Es el reino de Dios que está entre vosotros. Cristo estaba entre ellos, está con nosotros también por su Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Es pues Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese es el reino de Dios en ese sentido, en esa parte, en Lucas. Más exactamente usted lo va a encontrar en capítulo 17, el versículo 21. Ni dirán helo aquí ni helo allí, sino que porque el reino de Dios entre vosotros está. Es allí ese misterio revelado sobre el reino de Dios. Es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es esa esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Ese es el reino de Dios, que Cristo se forme en nosotros. Pero también está la otra parte, y es la manifestación visible de su reino y su poder a los incrédulos para remordimiento, ya no para arrepentimiento, sino para que sepan lo que hicieron. Es sin advertencia. Es como en los días de Noé, como en los días de Lot. Pero en este momento hay oportunidad, aunque estamos en el último segundo, pero todavía la puerta está abierta. Recibamos el reino de Dios, añorando. Yo quiero entrar en esta segunda parte, la parte práctica. Es cuestión de qué entonces, pastor. Yo quiero recibir el reino de Dios en mi vida. Entiendo que es que Cristo se forme en mi vida. ¿Cómo? Hay un texto muy lindo en Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué estás mirando? Es lo opuesto a los que estás mirando. Por naturaleza, y eso está y discúlpeme la redundancia, en la naturaleza, por naturaleza, y eso está en la naturaleza, que cuando tú dejas de mirar el mundo, tu corazón empezará por sí mismo a mirar a Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El primer paso para encontrar el reino de Dios, o sea, que Cristo se forme en nosotros, es dejar de mirar lo terrenal. ¿Cómo miramos las cosas?
¿De qué forma miramos? Hay gente que dice, mire, este me está mirando con desprecio, este me está mirando como con altivez, con orgullo, este me está mirando por encima del hombro, decimos. Me está mirando por debajo del hombro, perdón, por debajo del hombro, ¿sí? Como con desprecio. Los hombres deducen cómo miran los demás. ¿Será que Dios no va a saber cómo miramos nosotros las cosas de esta vida y cómo lo miramos? Si tú miras este mundo con desprecio, tus ojos comenzarán a mirar a Dios y el reino se acercará a ti. Eso es todo. Eso es lo práctico, eso es lo lindo del Evangelio. Y el reino de Dios llegará a ti, a tu corazón, y después se manifestará a todo el mundo cuando Él juzgue a todas las naciones, cuando Él revele sus santos, porque Él manifestará aún las intenciones del corazón. Él manifestará los secretos del corazón, lo oculto del hombre. Entonces cada uno recibirá la recompensa de Dios. En ese día de la manifestación del reino de Dios, te darás cuenta que serás manifestado con Él en gloria y podrás ser dichoso de haber a tiempo dejado de mirar el mundo para que el reino de Dios se acerque a ti, Cristo se forme en ti. Es una ley natural. Él sabe cómo miramos las cosas. Así como tú deduces quién te está mirando con desprecio, con orgullo, o también con amor, con cariño. Tú deduces. Aún los niños deducen cuando lo miran con aprecio, con sinceridad. ¿Será que Dios no va a deducir quién está mirando en este momento? Hay gente que en cuarentena todavía está esperando que abran la cantina, que abran rápido esa discoteca, que se acabe esto para seguir la vida normal. Hay que seguir disfrutando, dice la gente. E incluso en España, por eso se propagó tanto el virus, porque el gobierno fue negligente en su momento. Y la gente pensó que estaba en vacaciones y se fue a las playas. Y se fue a las discotecas. Hasta que lo sorprendió esto, porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Porque Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Porque nada se le escapa a Dios. Porque desecharé el entendimiento de los entendidos y destruiré la sabiduría de los sabios de este siglo. Bueno, ese es el mensaje. Ese es. Hoy recibe el reino de Dios. Es decir, mira hacia Él. Deja de mirar el mundo y tu corazón lo mirará a Él. Mira con desprecio lo que te ofrece el mundo y tu corazón, por naturaleza, hay una ley en nuestras vidas. En la conciencia comenzará a mirar a Dios. Cristo se formará en ti. Gracias por escucharme. Gracias por ver el canal Palabras de Reflexión. Gracias por estar conectados. Sé que el mensaje ha sido ya claro, ha sido específico, explícito. No hay necesidad de redundar un poco más. Ya sabemos todo lo que está pasando. Ya sabemos cómo entrar en su reino. De aquí en adelante ya mirarás. Si tienes un balcón, abrirás las ventanas. Yo tengo aquí un balcón grande. Abriremos las ventanas. Yo estoy acá en un cuarto piso. Miraremos las casas diferente, con menos apego. Su corazón está pegado a Dios. Así está nuestro corazón. Diría el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. A veces sí, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahí es donde nace el reino de Dios. Ahí es donde Cristo se comienza a formar en usted. Ahí es donde ya más adelante no lo tomará sin advertencia, sino ya estando dentro del reino de Dios, se manifestará el reino de Dios contigo al mundo. Estarás del otro lado. Gracias por escucharme, los aprecio mucho. Voy a orar por cada uno de ustedes que en este momento el mensaje de Dios llegó a su corazón.